Hola, hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a hablar sobre el tema que escogí y será sobre Lazarillo de Tormes y el tema de la pobreza y la comunidad en el mundo actual. Em, Realmente lo saqué o escogí el tema gracias a que primero hice un análisis literario de manera breve, ya que no es tan detallado como me gustaría. Y gracias al ensayo del análisis literario que hice, este, pude hacer este PowerPoint. Así que lo nombré un análisis literario y social del cuento desde el siglo XVI con la actualidad. Escrito por su servidora Miroslava Rangel. La introducción. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre esta historia que es de Lazarillo de Tormes, el cual es una obra clave de la literatura picaresca española, ya que fue la primera de su rama, ¿no? Ya que muestra Lazarillo de Tormes, esta historia muestra la lucha por la supervivencia en una sociedad desigual. El Lazarillo de Tormes es una figura importante de la literatura española que viene del siglo XVI, cuando el reinado de Carlos V estaba a cargo. Después, en el siglo XVI, la pobreza era una realidad y la verdad sigue siendo una realidad ahora en el mundo actual. Y la comunidad desempeñaba un papel clave en la vida del protagonista. El personaje principal o protagonista de esta obra es Lázaro de Tormes, o mejor conocido como el Lazarillo. La historia nos cuenta que su madre, al no poder mantenerlo, lo entregó a un ciego para que fuese su amo y lo cuidase, ya que su mamá pues obviamente no podía cuidarlo porque aparte que tenía otros hijos, pues era muy pobre, ¿no? Hoy en día sí podemos comparar este tipo de situación o esta historia. La pobreza en la actualidad sigue siendo un tema importante, o sea, sigue siendo un tema de conversación y sigue siendo un problema global, con similitudes en la marginación, obviamente, en clases sociales, ¿no? Podemos ver como el pobre y el rico y cómo las personas pobres, en este caso los niños pobres o de escasos recursos, de alguna manera sobreviven, ¿no? O están a base, literalmente tienen que buscar el sustento día a día. También nos comenta que uno de los escritores de los artículos que encontré, que se llama Hack Ardila, menciona que la estructura del Lazarillo refleja una modernidad que se mantiene vigente en la actualidad, pues la pobreza sigue siendo un obstáculo estructural. Número 2. El análisis de la obra y su contexto. Aquí más que nada voy a hablar un poquito sobre de qué trata la novela, bueno, de qué trata la historia en sí, la obra, y pues podemos ver ejemplos en la actualidad, ¿no? Lazarillo de Tormes es una novela anónima publicada en 1554. Esto quiere decir que no sabemos quién la escribió con certeza. La estructura de la obra se basa en tratados. En lugar de decir como capítulos o algo así, se basa en tratados, cada uno centrado en un amo diferente que Lázaro sirve. La estructura de la obra está dividida en tratados y por lo general cada tratado nos habla de cada amo que el Lazarillo tuvo. El protagonista vive en condiciones de extrema pobreza y debe desarrollar astucia para sobrevivir. Por ejemplo, el primer amo del Lazarillo, que me imagino que fue uno
de los que más me acuerdo fue el ciego. Y este ciego le enseña a Lázaro a ser muy ingenioso para poder conseguir comida, porque su amo, el ciego, vaya la redundancia, era muy avaro y muy tramposo, ¿no? Quería todo para él. También se presentan temas como la corrupción e hipocresía social, especialmente entre las figuras de autoridad, como a Lazarillo lo veían como un niño indefenso, la mayoría de sus amos se aprovechaban de él. Otro amo que tuvo fue el escudero, y este personaje representa eh, apariencias, ya que aparentaba tener dinero, pero en realidad no tenía ni en dónde caerse muerto. Y, y comparando la novela de Lazarillo de Tormes con la actualidad, podemos decir que así como Lazarillo tuvo o fue pobre, ¿no? Tuvo que pasar por diferentes circunstancias para poder sobrevivir. Ese tipo de situaciones siguen pasando en la actualidad. Por ejemplo, la pobreza infantil sigue siendo un problema grave en muchos países. Y nos comentan también que la UNICEF nos dice que 1 de cada 6 niños en el mundo vive en pobreza extrema. Al igual que Lazarillo de Tormes, muchos niños de hoy en día deben ingeniárselas para sobrevivir en sociedades que les ofrecen pocas oportunidades. Por ejemplo, podemos ver a los niños que hacen trabajos infantiles, ¿no? O los niños que recogen basura en la calle, que eso es súper común en muchos países. La educación también representa como un medio de escape de la pobreza, aunque sigue siendo inaccesible para muchas personas. Este tipo de novelas picarescas comparten una estructura en común, como los personajes con su carácter y sus formas de ser tan desmoralizantes. Existen organizaciones y programas de apoyo social. Eh, por ejemplo, en México hay uno que se llama el DIF, o la ONU, esa también es otra organización, pero de igual manera, aunque ahora en la actualidad hay mucha ayuda, ¿no? Muchas organizaciones que intentan erradicar la pobreza, la desigualdad persiste. Algunos artículos, referentes a esta presentación o a este análisis que hice también brevemente, y que son útiles para contextualizar la pobreza que había en el Lazarillo como símbolo del niño en la realidad actual. Pueden ser estos 2 artículos de manera general, ya que encontré demasiados y los podrán ver escritos, ¿no? Pero en este momento solo hablaré de estos 2 artículos. Uno que es del escritor Jack Ardila, que se llama The Modernity of Lazarillo de Tormes, ya que explica la relevancia de Lazarillo en la actualidad y cómo su narrativa, o sea, la estructura de la novela en sí, sigue siendo aplicable a los problemas sociales modernos que persisten evidentemente. Y el segundo artículo es el del escritor Francisco Rico, que se llama Lazarillo de Tormes y la literatura picaresca, ya que analiza la picaresca como reflejo de la desigualdad social y la lucha por la supervivencia. Es decir, esta novela realmente es una crítica social a lo que la mayoría de los niños vivían en ese tiempo, pero que también se puede aplicar a este tiempo. La aplicación de técnicas pedagógicas, de acuerdo a lo que la profesora nos proveyó referente a a estos autores, María Acaso y la Reeduvolution, podrían ser
el enfoque participativo que nos comentaba María Caso, donde los estudiantes analizan la pobreza a través de comparaciones con situaciones actuales. Y también podríamos usar el uso de debates y análisis críticos en clase para fomentar la reflexión profunda. Por ejemplo, entrar en un diálogo y realmente hacerlo también como un debate, pero entrar en conversación con los alumnos y para que todos podamos escuchar las diferentes opiniones de todos, ¿no? Y sobre Rosa Montero y el arte de leer, podría también ser la lectura como herramienta para empatizar con realidades distintas, ¿no? Ya que si aplicamos estas técnicas a los alumnos, cada alumno tuviese su propia realidad, ¿no? Dependiendo en el contexto en el que han crecido. También podríamos fomentar la discusión sobre cómo la literatura denuncia desigualdades sociales. La opinión crítica referente a la novela de Lazarillo de Tormes, ya que para mí es un clásico que la mayoría de las personas que estudian español o literatura han leído, referente, pues sí, esta novela Lazarillo de Tormes, en comparación con la pobreza actual, me gustaría decir que la novela sigue siendo una obra relevante porque denuncia problemas que aún existen, claro, pero también nos invita a reflexionar sobre el papel de la comunidad y la importancia de combatir la pobreza con la educación y el apoyo social, ¿no? Ya que al final el Lazarillo de Tormes, al aprender todo este tipo de mañas, artimañas, ¿no? Y de ingeniárselas, pudo sobrevivir y pudo, pues, crecer, ya que durante toda la novela vemos el transcurso de su niñez hasta que es adulto. En conclusión, después de haber leído Lazarillo de Tormes y de haber leído los artículos y de haber leído o interpretado algunas de las técnicas de las autoras, me gustaría decir que en manera demasiado general, Lazarillo de Tormes es un testimonio de la lucha contra la pobreza y la marginación. En la historia, básicamente, en conclusión, básicamente, se puede ver cómo era la vida de la Edad Media, que no está para nada alejada de la realidad, ¿no? Ya que la pobreza sigue siendo un tema vigente en la mayoría de los lugares, ¿no? La pobreza y la comunidad siguen siendo aspectos centrales en la realidad social contemporánea. Según la ONU, también como la UNICEF que estaba leyendo, pero en este caso encontré que la ONU nos dice que la pobreza sigue afectando a 700 millones de personas en el mundo. Esta información es sacada del 2023, creo, si no estoy equivocada. Entonces eso quiere decir, o sea, que en las últimas investigaciones, que fue hace 1 año, 2 años, o sea, realmente la pobreza sigue aumentando, ¿no? Y también en conclusión podría decir que la obra nos permite analizar cómo la literatura, o sea, la novela de Lazarillo, puede ayudar a comprender y a visibilizar los problemas sociales de ese mundo, o sea, de esa época, que realmente también esos mismos problemas ocurren en nuestra propia actualidad. Y muchas gracias. Aquí puse una foto de Lazarillo de Tormes con el clérigo, si no tengo entendido, ya que se ve como un monje. O también podría interpretarse como el ciego. Pero esta es la ilustración del Lazarillo con su respectivo amo. Y esta es una foto de la actualidad, ¿no? Niños de la calle en situación
de calle, podríamos decir, o pobreza, recogiendo basura, ¿no? Para ganarse el pan de cada día. Pero aquí en medio podemos ver a dos niños que pareciese que van a la escuela, ¿no? Porque se ven que traen la misma ropa y puede que sea uniforme y traen una mochila. Entonces, lo que me gustaría decir es que la pobreza no es un tema antiguo, ¿no? O bueno, en realidad, perdón, me retracto. La pobreza, aunque fue un tema antiguo, sigue siendo un tema actual.